Y ahora vamos a considerar criterio para la canonicidad. Entonces, si estamos hablando de una regla de fe, ¿cuáles eran las preguntas? O quizás estamos imaginándonos un poquito, pero en las mentes de las personas feligreses o también los líderes pastores, y si una carta llegó y los de la iglesia están escuchando que alguien les lea o les lea la carta, ¿cuál es el criterio para aceptar esa carta como palabra de Dios o simplemente una carta personal de un amigo? Bueno, primero que nada, hicieron la pregunta, ¿fue escrita la carta por un apóstol? Entonces, apostolicidad fue primordial, muy importante en su criterio. Y se puede nombrar varias cartas. ¿Cuáles de los 4 evangelios, por ejemplo, fueron escritos por un apóstol? Mateo, Juan y Juan, no más. Mateo y Juan. Y son apóstoles, ¿por qué? Estuvieron con Jesús. Estuvieron con Jesús por 3 años. Y vamos a leer aquí abajo algunas de las marcas de un apóstol, porque tiene una definición bien concisa, bien definida. Pero, ¿qué de los demás? Por ejemplo, querían saber si el autor del libro fue socio o colega, o fue discipulado, o representante. Y por eso el nombre de Lucas surge. Y Lucas, ¿cuáles de los libros del Nuevo Testamento escribió Lucas? San Lucas. Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos. Y son libros largos. Entonces, él escribió bastantito del Nuevo Testamento y no era uno de los 12 originales que pasaron 3 años con Jesucristo. Pero sí pasó muchísimo tiempo con un apóstol. ¿Quién era? Pablo. Viajaba con Pablo. Fue discipulado por Pablo. Y es más, fue un erudito, un historiador, un autor. Además, fue un médico. Un hombre altamente educado, sofisticado. Y sus escritos muestran su educación. Tiene un griego altísimo. Tiene una gramática muy, muy concisa y formal. Tiene un vocabulario impresionante. Y tiene un estilo de escribir que todo el mundo admira. Es un hombre muy, muy educado, muy preparado. Pero eso no lo califica para ser apóstol. Él representaba a Pablo. Él fue instruido por Pablo. Él escribió la doctrina que Pablo le había enseñado. En otras palabras, todo el mundo lo reconocía como representante del apóstol Pablo y no tenía ningún problema en aceptar sus libros como canónicos, parte de la Biblia. Y él también condujo su propia investigación en la vida de Jesucristo. Él mismo lo dijo. Él entrevistó a docenas de personas, quizás cientos de personas, porque el apóstol Pablo mismo dijo que están vivos 500 testigos que vieron juntos al Cristo resucitado. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios capítulo 15. Muy bien, entonces estamos hablando de personas que saben investigar, que saben humillarse, sujetarse a otro apóstol. Y Lucas representó a Pablo. Y ahora tenemos a otro, tenemos a Juan Marcos. Y supuestamente él fue discipulado por Pedro. Y
tenía la misma relación o el mismo tipo de relación con Pedro. Él representaba a Pedro y la tradición o la historia nos dice que Judas fue discipulado por Santiago. Pero tampoco no hemos hablado del apóstol Pablo. ¿Él pasó 3 años con Cristo? No. ¿Fue testigo de la resurrección de Jesucristo? Sí. Él mismo dice que sí. Vamos a leerlo. Él dice que sí en 1 Corintios, capítulo 15. Ok, voy a empezar con el versículo 3. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. ¿Por qué dice eso? Porque dice que viven todavía. Bueno, si ustedes dudan, pueden hablar con ellos mismos. Exactamente. Si no me creen, que hablen con ellos. Con esos 500, o que la mayoría de ellos todavía viven, puedes entrevistarlos también, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, literalmente como un hijo ilegítimo. Y se me apareció también a mí. ¿Dónde y cuándo? En camino hacia Damasco. Cristo mismo bajó del cielo y se le apareció al apóstol Pablo. Y lo tocó y quedó ciego por 3 días. Entonces, una apariencia totalmente especial, particular, del Cristo resucitado a este hombre que Cristo mismo había elegido como hombre muy especial, al cual Cristo mismo iba a revelar una visión completa de quién es Jesucristo y su plan de salvación. Y Pablo, voy a enseñar esos textos que enseñan todo esto al ratito, porque esto para mí es muy importante y me convence y me quita cualquier duda que tenía. Yo también dudaba. Pero Pablo, ¿qué parte de la Biblia escribió Pablo? 13 cartas. Casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por un hombre que no pasó 3 años con Jesucristo. Literalmente caminando aquí en la tierra. Bueno, él dice en otras partes que a lo mejor pasó más que 3 años con Cristo en meditación y en recibir revelaciones directamente de Jesucristo. Él dice eso también en el libro de Gálatas. Pero no en el grupo, en la banda de los 12. Fue excepcional. Él dice que él se me apareció más tarde y yo nací fuera de tiempo, entonces mi nacimiento fue anormal. Como apóstol, fue anormal. Y para usar la palabra, brusco y grosera, es bastardo. Es lo que él está diciendo de sí mismo. Es que nací, pero no como los demás nacieron. Ok. Y vamos a buscar primero, aquí tenemos Hechos 1. En el primer día, relato que escribí. ¿Quién está escribiendo? Lucas, que se considera apóstol o que considera persona que puede escribir Santa Escritura. ¿Por qué? Porque es compañero y socio de Pablo. Y vamos a ver en otros textos en el cual Pablo dice lo que Lucas escribe es escritura. Pablo mismo reconoce que Lucas escribe Biblia. Y voy a enseñar ese texto. Por aquí estamos estableciendo otra cosa, que los apóstoles tuvieron que pasar 3 años con Jesucristo. Dice aquí, Teófilo, quizás es una persona griega,
trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A esos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Entonces, estas experiencias califican a estos como Mateo y Juan como apóstoles. También eran testigos de la resurrección de Jesucristo, según Lucas. También eran o fueron comisionados directamente por Jesucristo. Es decir, Cristo los envió y al final de cada uno de los 4 evangelios, Cristo comisiona a los apóstoles. ¿A qué? A ir predicando la palabra. Pero para poder incluir a Pablo, vamos a ver. Vamos a buscar la carta que Pablo mismo escribió, que se llama Gálatas. La mayoría de los eruditos piensan que esta fue aproximadamente en el año 46 o 47. El primer libro escrito en el Nuevo Testamento y por este apóstol Pablo. Y Pablo dice en capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo. ¿Por qué empieza ahí? ¿Qué dice Pablo de sí mismo? Bueno, está tratando de justificar su autoridad. Y en cada carta él pasa mucho espacio, es que gasta mucha tinta defendiendo su apostolicidad. Porque muchas personas dudaban que fuera apóstol. Y él insistió constantemente aquí, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Fui comisionado directamente por Jesucristo, que lo levantó de entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo. Muy bien, vamos a ver también lo que Pablo dice acerca de sí mismo en capítulo 1, versículo 11. Dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí, ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. ¿Qué está afirmando Pablo aquí? Todo lo que enseña, todo lo que él escribe, es producto de una revelación que él recibió directamente ¿de quién? De Jesucristo. Jesús me dijo esto, en otras palabras. Jesús compartió conmigo todo lo que estoy escribiéndoles acerca de la justificación por fe, más nada. Y ese es el tema de esta carta. Pablo está diciendo que cuando yo predico que la salvación es por pura fe y no por obras, ni por circuncisión, ni por obedecer las leyes ceremoniales de Moisés, estoy diciéndoles que Cristo mismo me dijo esto. Soy apóstol, Cristo me llamó, Cristo me apareció y Cristo me envió, me comisionó. Y Cristo directamente me dijo exactamente lo que les estoy transmitiendo. Wow, afirmaciones muy fuertes. Si yo diría eso, how can he get away with it? Porque la iglesia aceptó este argumento. Vamos a ir allá. Porque hay otro factor. Vamos a brincar aquí en página 126 y subir otra vez a los demás textos. Número 6, confirmado por otros apóstoles. ¿Ok? Pero aquí dice en capítulo 2 de Gálatas, versículo 9, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas. ¿Por qué dice eso? ¿Qué es una columna? Sostiene. Fundamento. Entonces, estos 3 hombres, ¿quiénes son?
Son los meromeros. Tiene muchas plumas. Todo el mundo reconoce que they're the man. Pedro, él es el hombre. Ok, y Jacobo y Juan, todo el mundo reconoce que son apóstoles. Ok, pero ¿qué dice? En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, está hablando de una gracia en particular. ¿Cuál gracia? La aparición de Cristo y gracia de ser llamado apóstol. Nos dieron esas 3 columnas, nos dieron la mano. ¿La mano de qué? Aprobaron. La mano de aprobación. Como apóstoles. Juan, Jacobo y Pedro nos aprobaron como apóstoles. Está hablando de Bernabé también. Y a mí, en señal de compañerismo. De modo que nosotros fuéramos, es decir, fuéramos enviados a los gentiles y ellos a los judíos. Entonces fueron comisionados a predicar el evangelio a todas las naciones, menos los judíos. Entonces así el evangelio empezó a expandir a todas las partes del mundo por los esfuerzos de este apóstol Pablo y Bernabé. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. En otras palabras, otro criterio para que la iglesia aceptara un libro escrito como palabra de Dios tuvo que ser escrito por un apóstol. Y lo que Jacobo y Juan y Pedro hicieron fue sumamente importante porque ellos usaron su autoridad como apóstoles para confirmar que Pablo también era apóstol. Y también vamos a ver que Pablo, como apóstol, él confirmó en esta sección aquí, Bernabé no escribió ningún libro, a Lucas. Y aquí, muy importante, vamos a subir al número 5, asociado de un apóstol, el cual enseña el mensaje del apóstol, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 18, porque la escritura, Pablo está refiriéndose a alguna parte del Nuevo Testamento llamada escritura. No pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno, esta parte, de su salario. Entonces, ¿de dónde viene esa escritura? Pablo dice que es escritura, pero ¿de dónde? Lucas capítulo 10, versículo 7. ¿Y quién escribió ese versículo? Lucas. Y Pablo está diciendo con claridad de que lo que Lucas escribió es escritura. ¡Wow! Entonces Pablo está haciendo exactamente lo mismo que Pedro y Santiago y Jacobo habían hecho por él. Él está confirmando, afirmando que Lucas también escribe Biblia. Lucas escribe escritura. Y esa palabra escritura, gramata en griego, es una palabra muy, muy técnica que se refiere a los escritos sagrados, inspirados por Dios. Y también Pedro lo hace en forma escrita, y tenemos que buscar el texto, segunda de Pedro 3:16. Vamos a leer 15. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Reconoce que Dios le había dado a Pablo sabiduría. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Yo también encuentro algunos puntos de Pablo un poco difíciles para entender. Que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras. Entonces,
Pedro está llamándole a lo que Pablo escribe gramata o grafé, escritura. Pedro reconoce que Pablo es apóstol. Pedro reconoce que Dios le había sabiduría a Pablo y reconoce que Pablo escribe Biblia. Y él dice que Pablo también es apóstol. Muy bien, número 3, el hecho de que la iglesia continúa aceptando estos libros, no cuestionándolos, es bastante evidencia y un buen criterio para poder reconocer los libros como inspirados de Dios. Poder también es otra característica, otro criterio. ¿Tuvo lo escrito una influencia transformadora en la vida de las iglesias? Poder profético y sentimiento religioso. En otras palabras, no todas las poesías tienen ese carácter. No todas las narrativas tienen ese carácter. No todas las parábolas tienen ese carácter. No todas las... estoy hablando de ciertos libros que no fueron aceptados porque en esos libros eran fantasías y cosas sensacionales acerca de Jesucristo. Entonces tenían a Cristo haciendo milagros nada más en forma de juego para entretenerse y entretener a otros. Y Cristo jamás hizo eso. Entonces la iglesia es basura. Y ni consideraron esos libros. Y por eso la característica o el criterio es que esta literatura en verdad lleva autoridad y voz de Dios, y esta literatura es poderosa para transformar mi vida. Entonces ellos estaban buscando todo eso, y cuando encontraron inspiración, o es decir, evidencia de la presencia y de la influencia de Dios a través de lo escrito, aceptaron ese libro. Si no, ok. Los niños pueden leerlo después de la escuela, está bien, para entretenerse, pero no es palabra inspirada por Dios. Entonces, cuando consideramos los libros apócrifos que son incluidos en la Biblia de la Iglesia Católica Romana, y aquí está en página 127 una lista de esos libros, es que no es necesario criticar estos libros, porque algunos de estos libros son buenos libros. Los libros de los Macabeos, por ejemplo, contienen en algunas partes muy buena historia, y estos libros animan a los judíos. Pero la iglesia nunca los consideró con este criterio. No tienen la voz de Dios, no tienen poder transformador, no fueron por ningún profeta, ni por ningún apóstol, ni por ningún socio, ni por ninguno que fue firmado por apóstol o por socio. Y el carácter de los libros en sí no calificó. ¿Y por qué no? 1, porque contienen abundantes inexactitudes o errores. Tienen doctrinas falsas. Tienen cosas superficiales. Les faltan los elementos distintos que dan el carácter divino a las escrituras genuinas, tales como el poder profético y el sentimiento poético y religioso. Testimonios históricos para su exclusión. Y yo termino con esto, y no es necesario leer todo esto, pero ustedes pueden entender la lógica. Los judíos que fueron reconocidos como líderes nunca citó estos libros apócrifos como inspirados. Número 3, Cristo nunca citó ninguno de estos libros, nunca, ni los apóstoles. Los eruditos judíos en Jamnia no reconocieron el carácter inspirador de estos libros. Por casi 4 siglos, ningún canon o concilio
de la Iglesia cristiana reconoció los libros apócrifos como inspirados. Muchos de los principales padres de la Iglesia primitiva hablaron en contra de los libros apócrifos. Jerónimo, otro padre de la Iglesia, no aceptó, diciendo que no aplican o no enseñan ninguna doctrina. Muchos eruditos católicos romanos rechazaron los libros apócrifos hasta y durante el periodo de la Reforma. Lutero y los reformadores rechazaron la canonicidad de los libros apócrifos. Entonces no fue hasta el concilio en 1546 contra la Reforma de Trento que los libros apócrifos fueron aceptados como parte del canon por la Iglesia Católica Romana. Y aquí dice Grudem que también estos libros contienen algunas doctrinas falsas, enseñando las oraciones por los muertos y la justificación por fe, más obras y no solo por fe. Y bueno, después de examinar todas estas evidencias y todo este criterio, podemos tener plena confianza de que los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento son los libros inspirados por Dios, libros que llevan la autoridad y la voz de Dios, y los libros que Dios obviamente le ha dado a su iglesia para edificarla y madurarla. Muy bien, que nosotros tomemos muy en serio entonces estos 66 libros y que nosotros también aprendamos a considerar estos libros como la voz de Dios para nuestras vidas y para nuestra madurez en la fe. Oremos, por favor. Padre nuestro, damos gracias por estas clarificaciones, aclaraciones. Te pido que tú nos des un amor más profundo para Cristo, pero también un interés para conocerlo por medio de esta revelación que tú nos has dado en forma escrita. Y por eso tenemos muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.